Bueno, arranquemos, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, en esta primera pregunta quería preguntar quién es Sebastián Expulsado. Sebastián Expulsado, es Sebastián Wittmer, de nacimiento, y Ujú. Expulsado fue el apellido musical, digamos, al entrar en conformar Expulsados, así como lo hicieron los Ramones, nos pusimos de apellido el nombre de la banda, ¿no? Que es algo que unifica, unifica un poco todas nuestras voluntades musicales, digamos. Perfecto. ¿Cómo es un día en la vida de un expulsado, en este caso Sebastián? Mira, en mi caso, mucho tiene que ver con la música, mucho tiene que ver con las relaciones, los amigos, la familia. También mucha lectura, me gusta mucho ver películas, me gusta ver series. eh, Salir cuando se puede, cuando hay lindo día. Y nada, siempre también nos vienen los periodos de gira con la banda, así que ahí es irse por los días que sean y bueno, después volver al tiempo. eh, Comer, dormir y esas cosas que hacemos todos, ¿no? ¿Qué hacemos todos? Bien. Así es. ¿Tenés algún hobby o algo en lo cual te pronuncies seguidor? Mira, como hobby, no sé si hobby, pero bueno, me gusta mucho leer. Después tengo coleccionismos raros, así como cajitas de fósforos, eh, marquillas de cigarrillos, autitos de juguete, de colección. Esas son un par de las cosas que vengo coleccionando en distintas épocas de mi vida, ¿no? Algunas cuando era más chico, otras cuando fui un poco más grande, pero tengo esos fetiches de De colección como hobby. coleccionista. Ujú. Así es. ¿Hubo alguna actividad antes de la música? Actividad mía, Sí, algo que sí, hacías bueno, previo a la música, perdón. y bueno, yo tuve mucha actividad deportiva. Ujú. Al principio jugaba al básquet, y después pasé por casi todos los deportes, menos el fútbol, en el que soy malísimo, absolutamente malo. Pero jugué mucho deporte, jugué vóley, hice artes marciales, y más o menos hasta los 15, 16 fue todo deporte. Y después empezó a mezclar un poco con la música cuando nos empezamos a juntar a tocar y después ya a los pocos años la música reemplazó cualquier otra actividad que haya tenido, ¿no? Y dentro de eso que decís, ¿cuál considerás que fue el primer estímulo musical? Mira, el primer estímulo musical siempre digo que fue mi vieja. Mi vieja era profesora de piano y embarazada de mí, ella iba a 3 colegios en un mismo día, así que me llevaba en el vientre. Y hay algunas cosas de estar en contacto con la panza y con el piano, creo que me habrán quedado, ¿no? De más grande escuchaba canciones de música clásica y me remitían a algo. Y desde ahí viste que el niño tiene estímulo ya en el vientre materno. Después, en una segunda instancia, en mi casa había un piano, mi hermana también era profesora de piano, Ujú. mi otra hermana profesora de guitarra, mi viejo melómano, así que siempre había juntadas de musicales, ya sea mi viejo para escuchar porque no tocaba nada y nosotros para tocar. Después me empezaron a enseñar algunas cosas a mí y me sumé a la zapada después de comer. Pero ese fue el ambiente donde fue el puntapié inicial de distintos tipos de música, ¿no? O sea, estímulo desde la panza, básicamente. Exactamente, así Increíble. es. ¿Recordás cuáles son los primeros discos que sonaban, por ejemplo, en tu casa o en la adolescencia? Mira, sonaban discos de la infancia que en parte era por mi viejo, que a mi viejo le gustaba el rock and roll, le gustaban los Beatles, le gustaba Elvis, también le gustaba la música clásica y le gustaba el tango. Ujú. Así que eso estaba en casa y después mis hermanas tenían gustos variados, tenían gusto por el pop, pero también tenían gusto por, no sé, había discos de Kiss, de Deep Purple, era toda una mezcla medio extraña, ¿no? Pero bueno, esas fueron, ¿no?, como unas influencias. Queen también, cosas que pasaban por casa. No había muchos discos a disposición en esa época, así que se escuchaba lo que llegaba. Perfecto. Acá ya yendo un poquito más a la etapa expulsados, ¿podrías describir el momento en el cual sentís que, el momento bisagra, ¿no? Que te convertís en músico, que sentís que las cosas van tomando como otro rumbo? Mira,
momento de querer hacer música de en serio fue es capaz que escuchar a los Ramones, escuchar los primeros discos de Ramones. Ahí fue la voluntad de decir, quiero, sea lo que sea, quiero tener una banda, quiero... Que fue esa sensación de hacerlo por vos mismo, ¿no? De que te daban los Ramones, de una banda también que te contaba en sus canciones letras de cosas cotidianas, ¿no? Cosas cotidianas que uno también podría transmitir. Así que nada, después de esa sorpresa inicial y de ese fanatismo, creo que ahí empezamos a organizar algo al principio con Guillermo, que era un compañero de colegio de la secundaria. Él estaba en 2 grados más arriba, pero nos juntábamos en el patio a hablar de los Beatles, de los Ramones, teníamos gustos en común. Pero los Ramones, bueno, fue eso que nos hizo empujar a juntarnos a tocar. Antes nos conocíamos, yo tocaba la guitarra, cantaba un poco, él tocaba la batería, pero lo que nos unió fue eso, el link de Ramones, creo, y hasta hoy en día, ¿no? Ser músico, ¿es vocación o es un aprendizaje? Mira, yo no sé realmente si soy músico. Hago música, me gusta hacer música. Realmente si me preguntás, no sé cantar, no tengo técnica para cantar. Es más, me arruino más la garganta que es lo que practico. Pero igualmente me considero que la música es una vocación, una pasión. Es algo que, por lo menos en mi caso, no podría dejar de hacerlo, ¿no? Ella me va a dejar a mí antes que yo la deje a ella, la música. Pero también es un aprendizaje. Creo que también en el camino aprendes cosas, incorporas también como compositor y como ejecutante distintos elementos, vas escuchando otra música, se te cruzan otros estilos de gustos y de resonancias y de armonías, y en el camino va mutando un poco todo lo que es la música que haces y ejecutándola y componiéndola, ¿no? Perfecto. Es un poco lo que me lo terminaste contestando. La pregunta era, ¿qué alimenta tu musicalidad? Sí, así es. Bueno, la musicalidad la alimenta todo un poco lo que ves, lo que consumís. Si a la musicalidad la llamas letras, también las letras tienen mucho que ver con, en nuestro caso, no sé, conversaciones post-ensayo entre nosotros, y de ahí capaz que surgen algunas cosas de historias y que se puedan transportar al papel. Y en lo musical también, cada cosa que escuchás te abre un campo nuevo que puedes incorporarlo. Todos somos esponjas, ¿viste? Y chupamos cosas hasta que no somos conscientes, estamos adquiriendo. En una entrevista que estuve ahí estudiando, hablaste de tu infancia en relación a Lovecraft. Quería saber cómo llegaste a él y cuánto hay de influencia de la ficción en tu vida, ¿no? Bueno, mira, Lovecraft vino temprano en la vida mía. Las primeras cosas que empecé a leer, muy chiquitito, te diría 9 años, 10 años, fue el terror, que me gustaba el terror, Stephen King. Después de Stephen King mutó en un poco más de ciencia ficción, que vino, no sé, Ray Bradbury, Asimov, Philip Dick. Y después también vino Lovecraft, junto con Edgar Allan Poe y toda esa cosa mucho más antigua, pero fantástica. Y bueno, después se desvió, la ficción también podría ser, no sé, Borges, Cortázar, Kafka. Yo creo que todo eso, aunque no esté implícito en una letra, como en el caso de Lovecraft, que está la letra del cuento del color que cayó del cielo, también todos los discursos que puedes tener en un libro van de alguna forma configurando algo que aparece en las letras, quieras o no. Mezclado, variado, de distintas formas, pero sí, forman parte de lo que termina siendo eventualmente la composición de una canción. ¿Hay referencias en las canciones de Pulsados con respecto a la película de terror, a la ciencia ficción? ¿De qué más está formado ese universo? Y bueno, sí, de películas también, bueno, está la canción sobre psicosis, hay una canción también sobre de Scooby-Doo, que es un dibujito animado, es variado. Esa que es de Scooby-Doo tiene más que ver con los miedos del ser humano, que un poco lo ejemplifica Scooby-Doo, ¿no? Los miedos irreales. Y es un poco de todo, pues también son experiencias personales, también son cosas más oníricas, como, no sé, la última canción, el último disco es Pata de Conejo. Tiene que ver un poco con la fantasía y con lo que les pasa día a día. Una mezcla de todo.
No hay nada que dejamos afuera de lo que es el discurso de expulsados. Capaz que la política no abunda mucho, pero eh, porque no creemos en la bajada de línea política. Cada uno piensa como piensa y no hay por qué eso, decir lo que pienso yo está bien. Pero bueno, tenés referencias como Canción Circo Romano, que es un parangón digamos, a cualquier tipo de sistema capitalista, ¿no? Y cosas así sí, pero no abunda lo que es política bajada de Claro, línea. no exclusivamente de política. Perfecto. Sí, no a la política diciendo esto es lo que hay que Claro, hacer está o bien lo esto que es lo está que... mal. Sí, nadie es quien para decir cómo son las cosas, ¿no? Cada uno tiene su criterio y ese criterio obviamente se va moldeando con experiencias y con realidades, pero decir esto es así, no me parece algo bueno. ¿Sos más de la lectura o de lo audiovisual? Y de las dos cosas. Voy mezclando, a veces lo audiovisual te pone en un papel, si consumís mucho tiempo ahí, en un papel muy de extra, ¿no? No te hace tanto laburar el bocho, en Exactamente. fantasear, te va todo un poco más servido, pero me encantan las películas y las series, soy muy fanático. Eh, pero la lectura también tiene esa otra cosa que es, en tu cabeza se hace un proceso que no se hace cuando ves Todo ahí. un audio. Lo armás en tu cabeza, ¿viste? Desarrollás otros, te puedes imaginar de miles de formas un mismo capítulo, ¿me entendés? Pueden ser de varias formas en tu cabeza. Y eso es lo interesante. Pero bueno, las dos cosas son parte de la vida y es hermoso que esté eso, ¿no? Y si te pido que me nombres 3 libros y 3 películas o series que te gusten, Eso es dificilísimo. ¿qué Así te que se das? me viene en la cabeza, de Ítalo Calvino, libros, Si una noche de invierno, un viajero. Si una noche de invierno, un viajero, muy lindo libro. Libro, te podría decir, La saga de la Torre Oscura de Stephen King, que me Ujú. parece un libro, son siete tomos que son fabulosos. Eh, Libro muy raro también. Y un tercero que podría ser, me mataste, ¿eh? No sé, no sé, estoy pensando cosas que leí últimamente. La Divina Comedia de Dante Alighieri es un clásico medio difícil de leer porque está escrito en otra época, ¿no? Pero es un libro fuerte y fuerte de cabecera. Y películas me mataste, me gusta mucho como director David Lynch, ponele. Ujú. La última película del Imperio, Inland Empire, me parece fantástica, sobre todo el final. Me gusta mucho un director que se llama Shane Carruth, que tiene una película que se llama Primer, que esa película es muy buena. Difícil de asimilarla, porque la tenés que ver varias veces para llegar a entender, pero es muy buena. Y no sabría qué más decirte. Me gustó un grupo de gente que hace películas que hicieron películas de terror acá en Argentina, que la verdad que están muy bien hechas. Una se llama Aterrados, no sé si la viste. Sí, sí. Y el mismo grupo hizo después, ¿cómo se llama la segunda película? Cuando acecha la tormenta. Cuando se echa la maldad, La maldad, exactamente. perdón. La Cuando se echa la tormenta. maldad, exacto. Y me pareció que la laburan bien la imagen y Sí. están bien hechas. Así que Eh, le pongo una ficha también a eso. Volviendo un poquito a lo musical, ¿sos de renovar la escucha o te mantenés ahí, firme? La verdad que últimamente estoy escuchando poca música. Son como periodos, ¿viste? Periodos que te metes con cosas y periodos que no. En esta última etapa he escuchado algunas cosas que me acercan las bandas, bandas con las que tocamos y me Ujú. mandan información, y cosas que me recomiendan los chicos de la banda que escucharon, pero estoy más en un momento abocado al hacer que al escuchar. Perfecto. Bueno, 2025, ¿cuánto hay de ese hombre digital en Sebastián? Y mucho en todos, creo, ¿no? El hombre digital es inevitablemente ya está presente hace tiempo y cada vez lo va a hacer más, que es, bueno, un arma de doble filo, ¿no? Por un lado te presta comodidades, te da un montón de ductilidad para hacer determinadas cosas, ya sea sistema bancario, llamalo tecnología, llamalo aparatitos, y por otro lado también van alzando las paredes de litio alrededor nuestro y
y también es una cárcel, depende cómo lo veas, ¿no? Y depende qué uso le das, si él te usa a vos o vos lo usas a él. Él referido a la tecnología. Hay que equilibrar para mí siempre, hay que equilibrar y no hay que dejarse hipnotizar tan mucho, ¿no? Por esas cosas. Si no, la vida te la pasas en diferido, ¿no? No estás viviéndolo nunca el hoy, sino a través de... ¿Cómo es tu relación con las plataformas de streaming? ¿Hay algo que no estés de acuerdo? En este momento estoy teniendo una relación, pero en realidad no uso mucho. No. Tengo un Instagram, uso aplicaciones, pero no me costó entrar porque no me comunico bien de esa forma. Yo soy más, imagínate, tuve mi adolescencia en la época sin celular directamente. Eh, Así que la interacción en redes no es lo mío. Me gusta mucho lo que es contacto persona a persona y, no sé, siempre me pasa con amigos, ¿viste? Yo lo prefiero ver antes que estar hablando por un aparato mediante, ¿no? Pero, bueno, también es una herramienta que está buena para, en estos casos, ponerle de llevar información a la gente y de poner a estar en contacto con nosotros. Ese es el lado donde sí, ahí funciona. Este avance, ¿no? ¿Impacta en la forma de componer de la banda? ¿El trabajar? ¿O ya tienen algo Sí, preestablecido? eso sí pasa. Ponerle antes, en mi caso, ponerle antes era más de componer con una guitarra criolla, o meterme en la sala y enchufar el equipo y una guitarra eléctrica. Y capaz que el último tiempo es eso, solo eso, pero mezclado con capaz que algunos sistemas de baterías electrónicas, no sé, como Reason y con instrumentos virtuales que te permiten un poco jugar con armonías, con melodías, con formas más prácticas de grabar un demo, no sé, para mostrárselo al resto de la banda. Si no, antes era más difícil, tener el micrófono en la batería, sentarte en la batería, grabar la batería, volver a, a grabar el bajo y ahora podés, con los programas puedes hacer todo virtual, por lo menos para un demo está bueno, Claro, una para maqueta ahorrar nada tiempo. más. Maquetas, claro, maquetas programadas. Eso sí, cambió que antes cuando no estaba la posibilidad no lo hacía, pero eso está bueno, facilita las cosas. Después de 30 años, ¿cambia la fórmula? La fórmula, hay La del fórmulas trabajo. que cambian. La fórmula de atrás. No, realmente no. Mirá, si pienso, hace 30 años, Expulsados era cuatro pibes que se juntaban en una sala de ensayo a hacer canciones porque eran felices y a ensayarlas y a componerlas y antes y después del ensayo también el periodo ese de juntarnos a hablar de nuestras cosas y hoy en día es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Capaz que lo que cambió hoy en día es que tenemos un grupo más grande de trabajo, porque implica un manager amigo, asistentes también que son amigos de la banda, sonista, iluminador, y ya es un grupo un poco más grande nos facilita las cosas porque antes lo hacíamos todos nosotros, ¿viste? Y así salían las cosas, ¿no? Pero nada, eso es lo que bueno que nos trajo los años de poder organizarnos y dedicarnos más que nada únicamente a la música, no tener que cumplir el papel de otras personas. Bueno, luego de editar tantos discos, hoy, ¿qué significa Laberinto de Neblina? El último. Y La Valentía es un libro, ya me estaba desvariando. Sigamos con los libros. No sé, sí, me estaba pensando en qué otro libro me gusta. La verdad que estamos contentos con lo que salió. Veníamos de un tiempo de no sacar un periodo demasiado elongado de no venir sacando discos. Así que fue lindo, una linda experiencia. Pudimos contar con la participación de Pacote, que es un productor que vive en Brasil, que es amigo nuestro, brasilero, y él nos dio una mano con el tema de la mezcla, que quedamos muy conformes. También intervino Paulinho, que es un chico que hace dibujos, que es el que dibujó la tapa, y algunas cosas del sobre interno. Y quedamos conformes. A nuestro público, por lo que nos llegó, le gustó, así que también muy felices con eso. Y
y ya estamos, bueno, encarando lo que sería el próximo, ¿no? Qué bien. Te iba a preguntar eso, no sabía si me ibas a contar o no. Quería saber eso, cuál era el plan en este momento de la banda. Estoy viendo que tocan, están tocando. Y bueno, quería Así preguntarte es. eso, cómo viene, o sea, han arrancado hace mucho el tema del nuevo, de posible nuevo disco. Y mira, las primeras canciones que para ensayarlas, para ensayar lo que sería lo nuevo, ya las tenemos votadas. Falta votar otra mitad, otra mitad. Vamos a hacer así como ensayo de a dos bloques de o 7 y 7, 8 y 8, lo depende el número de canciones que entre. Ujú. Las primeras ya están votadas, empezamos a ensayar algunas y nada, queremos que no pase demasiado tiempo entre lo que fue el Claro. laberinto de neblinas y este próximo, ¿no? Así, nada, es divertido, lo que nos gusta hacer. Y poder también en vivo llevarle canciones nuevas a la gente y en vivo que sea entretenido y más mezclado de canciones de otros discos. Y respecto a fechas del disco, no, realmente no sabría. Porque siempre digo una fecha y se termina siendo mucho después por situaciones que son ajenas a la banda, ¿viste? Siempre hay algún conflicto o algo difícil de solucionar ahí. Claro, siempre los Eh, discos también tienen que llegar solos. sí, ahí está, se van cocinando de alguna Se forma, van para cocinando decirlo. espacio, tiene que salir cuando tenga que salir. Así Pero es, bueno, así es. Y que están salga bien, todos ¿no? y que salga bien, obviamente. En próximas fechas tenemos ahora el 29 de marzo, vamos a estar tocando en Bahía Blanca, Ujú. junto a una banda que se llama The Jack Valiant y otra que se llama Alarido 88. Eso es el 29 de marzo, en un lugar que se llama Vox. Y después tenemos una fecha en el Teatrito, acá en Capital, que es el 5 de abril con Embajada, que también una banda amiga. De las que recuerdo tengo muy poca memoria, pero las fechas que recuerdo son esas dos de acá al futuro. Bien, Así es. y gira por el país. Y mira, gira, vinimos hace 2 semanas, fuimos a Rosario y después fuimos a Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, nos fue muy bien, fue muy lindo, nos recibieron muy bien. Después a la otra semana fuimos a Chivilcoy, que nunca habíamos ido, que fue una linda experiencia también. Y bueno, y esta semana es semana de ensayo para lo que se viene. También va a haber una fecha, de no sé qué día es, pero en marzo va a ser en marzo, primeros días de abril, en Bursaco, que me había olvidado, Ujú. eh, que lo organiza la Municipalidad de Almirante Brown. Eso es lo que recuerdo de fechas, son esas. Y bueno, después donde nos lleve el destino, realmente. Los estaremos esperando por acá. Te agradezco. Tengo dos preguntas más para hacerte con respecto Venga. a las nuevas bandas, alguien que está arrancando, la típica, ¿no? ¿Qué Mm. aconsejarías? Precauciones, advertencias y todo eso con respecto a las bandas que están arrancando. Mira, no soy no soy quien para dar ningún consejo, ¿no? Pero inevitablemente lo que diría es, si es una cuestión de real, viste, cuando uno siente realmente las cosas, hay que darle para adelante con los ojos cerrados y apostar todo. eh, Uno sabe lo que le dicta el corazón, ¿no? Sí, el corazón dicta algo. Después, si es una cosa de hacer música por una cuestión de, no sé, querer llegar a algo, de guita y todo eso, ahí sí diría que, que hagan otra cosa porque no es la forma y es una falta de respeto para la música eso. Que pasa con muchas bandas que ves y te das cuenta que no son sinceras con lo que están haciendo, ¿no? Eh, las cosas hechas de corazón siempre, no hay forma de que falle. Eso es lo que podría decir. Esta es la última pregunta. Bueno, Joaquín, yo te agradezco mucho antes este espacio, las preguntas, y bueno, espero que podamos llegar rápido a tocar allá, Sería que sea este ideal. año por lo menos. Y de este lugar también. No te lo dije al principio, quería dejarlo un poquito más para el final, así no lo repetía. Pero Ujú. muchísimas gracias por sumarte a este ciclo. Estamos muy, muy contentos de que estés hoy acá, así que tremendo. ¿Cuál es la punta de lanza en la vida de Sebastián? Que es el nombre que lleva este programa. La punta de lanza es, y obviamente a grandes rasgos el amor, no te iba a decir la música, pero también el amor te implica un montón de cosas, un montón de las relaciones, las cosas por las que sentís amor. Se puede sentir amor por la música, por la literatura,
los audiovisuales, por las personas, y eso es una general, que no puede ser una sola cosa, ¿no? La punta de lanza, esa punta de lanza implica y desborda en toda la vida, y lo que se hace con amor y se encara con amor y consume amor, hace feliz a las personas. Y no creo que haya otro sentido en la vida que algo que sea no implique eso, esa gran palabra que es amor. ¿Y en Expulsados? Lo mismo, lo mismo. Amor por la música, amor por componer, amor por mis amigos, por mis colegas, por juntarnos y compartir nuestras vidas, ¿viste? Las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Estar ahí uno para el otro, y también amor por el proceso de creación, y dedicarle tanto tiempo a algo también lo haces por amor, no es por otra cuestión. Muchas gracias, Sebastián, por estar, por Gracias, acompañarnos. Joaquín. Muchas gracias a vos. Se agradece mucho la nota y gracias por este link y este puente.